María Gabriela González Gutiérrez es escritora. Está en cabina esta mañana. Platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Mari Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte en cabina. Muy buenos días. Al contrario, el gusto es mío. No sabes qué emoción siento al estar aquí por toda la carga afectiva que tiene este programa, ¿no? Gracias, Mari Gaby. Es que, bueno, vale la pena comentar. Ella es hija de dos personas a las que respetamos y queremos mucho, de don Agenor González Valencia y Gabriela Gutiérrez Lomasto, la cronista de la ciudad, que también estuvo aquí con nosotros en Las Ventanas del Recuerdo, y que, bueno, son personajes muy queridos aquí en Tabasco, que dejaron huella, ambos. Personajes entrañables. Bueno, yo como hija, claro, tengo otra perspectiva de ellos, pero ustedes como sus amigos, la gente que los conoció, que leyó sus escritos periodísticos, sus crónicas, los poemas de mi papá, en fin, por eso digo que este programa tiene una carga afectiva muy fuerte, también por la amistad que unía a tus papás con mis papás, y te diré que telereportaje en este libro está mencionado en algunas ocasiones, y de hecho tengo la página, eso ya veremos en el transcurso de la entrevista, vamos a platicar de porque ello. Justamente dices, después de 64 años que se hace mención, estamos tú y yo, hijos de esos personajes, platicando ahora, ¿no? A la vuelta de los años. Así es, la herencia que te dejan y te conviertes en escritora. Sí, yo estudié lingüística y literatura hispánica, soy licenciada en lingüística y literatura hispánica, y después estudié una maestría en historia, concretamente en el área de historia de las mentalidades. Pero este libro surgió de una manera que te voy a decir, digamos, mágica, por así decirlo. Mi mamá fallece en 2013, mi papá en 2017. Llego un día después de estar en el hospital, me recibe mi prima, Ana Beatriz, a quien quiero mucho, y me comenta, ¿sabes qué? Hay una persona que te quiere hablar porque tiene un mensaje de tu mamá. Dije, ¿de mi mamá? Está equivocada, si mi mamá se murió en 2013. Dice, tú llámale. Le llamé y esta persona me dice, ¿sabes qué, Mari Gaby? Busca en la casa de tus papás, dice tu mamá, que hay unas cartas que no quiere que lleguen a cualquier mano, sino que tú te hagas cargo de esas cartas. Dije, bueno, otra tarea más que debo hacer. Y el caso es que haciendo esa búsqueda específica de las cartas, la persona que me estaba auxiliando en estos menesteres me dice, mire, tal vez estas sean las cartas de su mamá. Y abro precisamente ese cerrito de cartas que estaban en un papel manil amarillo todo ya roto. Abro y encuentro precisamente cartas, tal como me había dicho la vidente. A partir de ahí yo ya creo en algunas cosas, ¿no? Oye, Mari Gaby, pero bueno, vale la pena comentar. Sí. Es que ha venido a presentar hoy este libro, Tu amor dibujado en letras, correspondencia epistolar 1959-1964, que va a presentarse hoy en homenaje a Gaba en un conversatorio de este libro en Gabo Libros. Esto está programado para hoy y bueno, pues Mari Gaby está aquí justo para ello, y vale la pena, ya nos das el contexto de cómo surge. Son unas cartas entonces que escribe ¿quién para quién? Es un conjunto de 234 cartas en las que mi papá, Agenor González Valencia y Gabriela Gutiérrez Lomasto, se escriben cuando eran novios entre 1959 al 64. ¿Es la historia de amor de ellos? Digamos que el romance. Digamos que el tono alto de la carta es así como en los cuentos que el héroe se va de casa. Mi mamá
le dice a mi papá que para que se case con él, debe ser un hombre que se pruebe a sí mismo y que debe ir a esa tierra prometida, a su Ítaca, que sería del Distrito Federal, para forjarse un nombre, para tener un trabajo mejor, y entonces le encarga así ciertas tareas para que él se vaya, y entonces cuando ya sea un hombre renovado, un hombre que crea en su fuerza interior, etcétera, entonces el premio va a ser que él sea merecedor de casarse con ella. Mira, bueno, sabemos que Gaba siempre fue brava, ¿no? Siempre mostró mucho carácter, pero empezó el cortejo, don Agenor a doña Gabriela, y ella le dice esto. Le dice esto y él entonces se va, digamos, en pos de hacerse merecedor de esto. Tiene momentos de flaqueza y dice, Gaba, ya no puedo, el trabajo que me prometieron no se puede, tal. Y ella le dice, bueno, si quieres ser un don nadie, regrésate acá, pero yo no me voy a casar con alguien que diga que no puede. ¡Qué maravilla! Y todo esto lo guardó Gaba. Todo esto lo guardó, pues durante, estamos hablando de 64, 65 años, y yo dije, ¿qué hago con las cartas con este encargo? Las leo y después las quemo, las dejo guardadas para otras generaciones. ¿Qué hago? Dije, no, si ella la guardó con tanto celo, es porque quería que fueran rescatadas. Y entonces mi trabajo va a ser justamente el de transcribirlas, organizarlas, porque además te diré que ella era muy desorganizada, entonces las cartas no estaban en orden cronológico. A ella por la emoción se le olvidaba poner la fecha de las cartas, a mi papá no, y entonces hice todo un trabajo detectivesco para ver qué carta iba con cuál iba concordando de acuerdo con el contexto. Y entonces llegaban momentos eureka de que, lo encontré, esta es la respuesta a esta pregunta insidiosa que alguno de ellos había hecho. Fíjate, ¿no? Mari Gaby, que yo en varias ocasiones coincidí con Gaba aquí durante su programa, y ella traía siempre unas carpetas con recortes de periódico, y se hablaba del carnaval de Villahermosa y del Club Cañabar, y sacaba el recorte y ahí hacía referencia y contaba anécdotas. Esto es que ha de haber guardado muchísimas cosas. Supongo que no se habrán encontrado ustedes en la casa de tus padres. No, es que en la casa había, te diré que había libros y recortes y eso hasta en el refrigerador. ¿En serio? En 2 refrigeradores que ya no servían, pero que servían, hacían las veces de librero. Ahí encontré cosas. Entonces encontré además un álbum que fue muy útil para empatar algunas cosas de las cartas. Y entonces ahí hay anécdotas preciosas. Porque además, te digo, el tono alto siempre es como seguimos siendo esa pareja de enamorados, pero además las cartas dan cuenta del diario acontecer. Se habla de políticos y de la política local, de la política nacional, de toda la efervescencia cultural, del baile de embajadores, que para quienes no vivimos en Tabasco, esa pasión que mueve el baile de embajadores, no lo entendemos, pero en las cartas aquí está. Entonces, es un pretexto muy importante para poder hablar de ese contexto nacional, de ese periodo, de cómo las mujeres ya estaban tratando de hallar su sitio en lugares que antes eran para los hombres. Entonces, para los historiadores. De hecho, tu madre dio ejemplo de ello, ¿no? Exacto. Lo hizo junto con otras mujeres en su momento, doña Deyanira Malpica, doña Hilda del Rosario. Doña Lilia Pérez, por ejemplo. Lilia Pérez, efectivamente, un grupo de mujeres que destacaron, ¿no? Y destacaron hasta el final de sus días. Y que fueron ejemplo para otras. Por ejemplo, también doña María del Carmen Mora, Alicia de Laval, que era María del Pilar del Espíritu Santo, esta escritora que se fue. Efectivamente. Entonces da cuenta de todo esto, de las diversiones nocturnas que había en Tabasco. Es todo el contexto, y digamos que había como
el murmullo del pueblo, la maledicencia. ¿Sabes qué? Fulano de tal no te quiere y habló mal de ti. Pero estaban, pueblo chico, infierno grande. Claro. Pero también había otras personas que los arropaban, que los cuidaban. Está, digamos, todo el contexto en el que tú te puedes dar cuenta a través de la mirada de ellos de cómo era Villahermosa de ese tiempo y de cómo era México en ese tiempo. Marigaby, ¿qué fue para ti leer estas cartas de tus padres? Porque sin duda me parece que se remueven sentimientos y emociones, más ante la ausencia de ellos, y además es penetrar, introducirse a una etapa de la vida de ellos, su privacidad y su intimidad. Sí, fíjate que en un primer momento yo sentía que estaba como invadiendo algo, como que no debía de hacerlo. Pero ya después mi espíritu de investigadora dijo, voy a tratar de tomar distancia, de leerlos como personajes de una novela romántica, porque de hecho admite varias lecturas. Una de esas lecturas pareciera que es, para quienes no los conocieron, que no tienen esa connotación, se puede leer como una novela epistolar romántica. Para los que los conocieron, como es un trabajo de no ficción, hasta te los puedes imaginar al leer las cartas con las voces de ellos, con los gestos de ellos, pero traté de tomar distancia y dije, bueno, este es un trabajo de investigación. Primero lo hice para mí, pero después dije, vale la pena que esto sea conocido por más personas. Y entonces cuando mi papá o mi mamá decían algo importante que estaba sucediendo en México, yo me iba a buscar información y entonces podía relacionar aquello que parecía del ámbito de lo privado a un ámbito mucho mayor. Y hay anécdotas maravillosas. Cuéntanos alguna. Por ejemplo, en una carta que leí, es en la página 30 del libro, fíjate, dice, me ha extrañado que no tenga respuesta a la carta de la semana pasada. ¿Será que tus ocupaciones te lo han impedido o que los acontecimientos de Guatemala te han absorbido por completo? Perdón, vale la pena referir que se escribe en la Ciudad de México el 12 de enero, justamente un día como hoy, de 1959. Y es carta que firma Agenor González Valencia, esto es, que le envía a tu madre. Precisamente. Entonces, por eso la elegí, porque hoy hace 64 años que se escribió esta carta. Y mi papá ironiza, ¿por qué? Porque mi mamá tenía un enamorado de la antigua Guatemala que le escribía de la calle de la Soledad número 3. Era guatemalteco, dice, los asuntos de Guatemala te lo han impedido, sí. Pero mi mamá le dice, sí, pero no por lo que tú crees, porque en ese año hubo un conflicto en el que México y Guatemala casi pierden relaciones, porque un barco pesquero mexicano fue atacado en aguas de Guatemala. Entonces, ahí está la relación de lo que están diciendo, ironizando, pero con un contexto que era, ya no salía de lo afectivo. Bueno, celoso don Agenor, ¿no? Ahí le reclama de manera irónica, ¿no?, a Gaba qué está pasando, ¿no? Y dice, querida Gaba, me ha extrañado mucho que no tenga respuesta a la carta que te envié la semana pasada. ¿Será que tus ocupaciones te han impedido contestarme? Es que los acontecimientos de Guatemala te han absorbido por completo. Ahí va el mensaje implícito, ¿no? Hasta estos momentos estoy de holgazán, pues lo relacionado con el trabajo me lo resolverán el próximo jueves. Fíjate, telegrafié a Manolo Urrutia y me contestaron que está de vacaciones y que vuelve hasta el día 15, por lo tanto el dinero todavía obra en mi poder. Hoy llegaron Juan y Norma, pero no he podido comunicarme con ellos. También se encuentra en esta el licenciado Alday y espero poder saludarlo. Gutiérrez, no seas tan floja y escríbeme. O sea, se daba su taco.
loco, Sí, Gaba, sí, qué bárbaro. Pues necesito de tus palabras y estímulo más que de otras cosas. Salúdame al tío Toño y a la tía Arieta. Besos para los sobrinos y un fuerte abrazo para mi suegrita. Recibe en esta carta el amor y el cariño que tú sabes cuánto te tengo, Agenor González. Qué maravilla, en verdad que estoy fascinado con lo que estoy viendo. Noto también, Marigaby, que en todo el texto hay muchas notas al pie. A pie de página. De página, donde se hacen las referencias, ¿no? Pones el contexto de lo que se estaba viviendo en esos momentos para entender mejor la carta, ¿no? Efectivamente, para saber también quiénes eran los personajes de los que se habla. Entonces yo buscaba en internet, en el archivo de la UJAT, consultaba a Jorge Priego Martínez para decir, oye, mi mamá dice que le manda saludos a mi papá, la diabla. ¿Quién es la diabla? ¿Quién es la diabla? Porque era una mujer muy mala. ¿O qué? Dice, no, Marigaby, no lo vayas a poner porque ya está casada. Luego, a estas alturas ya nadie se va a incomodar. Dicen, es que le decían la diabla porque a su novio de ese tiempo le decían el diablo. Entonces, por contaminación, ella era así. Porque también están todos los apodos, en fin. Pues todo sin filtro, por lo que veo. Sí. De hecho, este capítulo se titula De la colonia Roma a la calle Carranza. Las dos colonias donde vivían, bueno, la Roma donde vivía Agenor y la calle Carranza donde vivía Gaba. Y fui dividiendo el libro de acuerdo con las mudanzas de casa que se hacía mi papá, pero mi mamá también escribía desde Teapa, desde la finca de don Gustavo Prats. De hecho, por ejemplo, desde los sobres son una joyita, por ejemplo. Sí, los vemos, qué maravilla. Aquí dice Gustavo Prats, Hacienda San José, el apartado postal. Tal. Y ahí viene la carta. Y aquí la podrías claro sacar que sí, para. Claro que sí. De puño y letra. Hoy todo es WhatsApp, Telegram, ¿no? Esta mensajería instantánea. Exacto. Se ha perdido mucho el encanto. Ahora, pues son los stickers, en fin, una serie de cosas que han cambiado todo, pero pues esto es. Es que la emoción inigualable de esperar, era todo no era ritual. De inmediato, ¿no? De hecho, en esta carta que leí de Agenor, reclama a Gaba, oye, no seas floja, escríbeme, no seas así, ¿no? Justamente otra anécdota es... vela. Perdón, es que sí, no quiero otra dejar anécdota, pasar la oportunidad de verla, ¿no? Es que maravilla. Que mi mamá le dice, Agenor, no me has respondido mi carta de ayer, porque era así, tenía que ser inmediato. Además, el servicio postal era súper eficiente. Hasta los domingos los carteros trabajaban y eran de proximidad porque se llevaban con la gente a la que le entregaban la carta. Claro, esta que tengo en mis manos de puño y letra de Gaba dice Teapa, Tabasco, noviembre 22 del 59. Inicia diciéndole cariño. Ya después casi siempre se escribían con vida. Una historia de amor. Y lo que te quería comentar, la anécdota, no sé si tenemos tiempo. Sí, vamos, ¿te parece a la pausa y regresamos? Claro, y seguimos platicando? Sí. Pues de esta maravilla, tu amor dibujado en letras, correspondencia epistolar. Este libro que pues comparte estas cartas entre Agenor y Gaba. Esta historia de amor, esta historia de vida. Marigaby, Gaba y Agenor eran celosos, se celaban. Bueno, ya vimos ahí algo que se asomaba de Agenor, pero ¿de Gaba? Mi mamá era la más celosa de los dos. O sea, ¿quién lo diría? ¿No? Le decía, es que con su temperamento, con su fuerza. Sí, y por ejemplo, otra de las cosas decía, es que yo soy una mujer mayor que tú. Era 4 años mayor que ella, pero para ella eso era algo que lo magnificaba, le pegaba, porque a fin de cuentas, por muy avanzada para la época que fuera, de todas maneras estaban muy marcados los roles de género de él y de ella, como no te imaginas, ¿eh? ¿Tanto así? Tanto así. Y por ejemplo, lo que te iba a decir, la otra anécdota que te iba a contar, dice, Agenor, es que no me has escrito, tiene una semana que no me respondes. Dice, pero la carta de mi mamá había llegado atrasada como una semana o algo así. Y mi papá le escribe, sí, Gaba, pero la culpa no fue mía.
fue de los pilotos de Mexicana de Aviación que se pusieron en huelga. Y dije, o sea, como que para pretexto es muy fuerte, pero efectivamente me puse a ver. ¿Investigaste y estaban en huelga? Estaban en huelga, estuvieron en huelga una semana. Y esto venía a colación porque en 1949, cuando muere en un avionazo esta actriz que salía con Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, de solo 23 añitos, se dieron cuenta en Mexicana de Aviación que los deudos de la tripulación no podían cobrar los seguros, porque los seguros los cobraban los directivos de Mexicana de Aviación. Entonces se empieza a crear el ASPA, que es un sindicato de pilotos aviadores, pero la Secretaría del Trabajo no les quiere admitir su sindicato, y hasta 10 años después, ahí en 1959, es que por esa presión de los pilotos que se ponen en huelga, que ya se acepta ese sindicato de Mexicana de Aviación. Entonces, ese acontecimiento afectó a esos enamorados que por eso se pelearon en ese momento. Entonces te das cuenta que como un efecto mariposa, claro, lo local, lo íntimo, tal, no solamente sucede adentro de las mentes y del corazón de las personas, sino que está en todo un contexto que los enmarca. Mari Gaby, ¿cuánto tiempo te llevó esta recopilación, investigación, poner contexto, armar este libro? Me llevó como 350 horas más o menos. Una vez teniendo haciendo la transcripción, y después el tiempo que me topó, pero fue así como un trabajo muy intenso, y creo que lo terminé rápido. Digo, fueron las 236 cartas, la transcripción. Lo que me tomó más tiempo fue el decidirme, al tomar como que la fuerza interna, sí, de decir, lo voy a hacer, claro, empezar. Ajá, entonces fueron 300, ¿qué? 236 cartas. No, pero 300. Como 350 horas más o menos. ¿En cuánto tiempo? En realidad fue como en 3 meses. O sea, rapidísimo. Sí, rapidísimo. Eso se lo heredé a mi papá. O sea, yo soy soy muy lenta en todo, pero si es para algo de escribir, buscar información, ya. Es lo tuyo. Rapidísimo. No, pues en 3 meses, muy rápido. ¿Qué dijeron tus hermanos cuando leyeron el libro? Porque pues cada uno tiene una historia diferente con ellos, sí, ¿no? Y una percepción de ellos también distinta. Y lo decíamos hace un momento, es entrar a la intimidad de ellos. Sí. Bueno, no fueron requeridos realmente para esto. Okay. Sin embargo, la carta termina cuando ya mis hermanos han nacido, que por fin ya se casaron, y mi papá dice, oye, Carlitos se está pareciendo mucho a mí. Dije, caray, dice, ya me dijeron que Carlitos se está pareciendo mucho a mí. Yo dije, ¿cómo es eso? ¿Que no lo ve o qué? No, porque mi mamá se venía temporadas a Villahermosa, y yo le decía a mi tía, hermana de mi mamá, que tengo la fortuna de que vive, ¿sí? Tía, dime qué estaba pasando aquí. Pero mi tía no quiere rajar leña, no me dice qué estaba pasando en esos momentos. El caso es que la carta dice, mi papá le dice, vida, ya no sé qué hacer para que te regreses, pero mi corazón te espera. Mira, qué frases, ¿no? Bueno, entonces había vaivenes. Una época que se perdió, claro, ¿no? Más allá de la historia, que es maravillosa, ¿no? Las frases y cómo era la comunicación. Por ejemplo, platica, dice, fui a ver al Gordo Conde y me enseñó un aparato maravilloso, una radioconsola. Esas consolas vintage, sí, que medían como 2 metros de 4 patas, pero para que él, las había en todas las casas de la época. Y eso era, pero como la maravilla, ¿no? Oye, Mari Gaby, es que a tu mamá no le gustaba Puebla. A mi mamá le gustaba decir que no le gustaba Puebla, porque le gustaba y tuvo amigos que la quieren muchísimo, pero siempre era muy arraigada a Tabasco, no, en todo. O sea, para ella, que tuve la fortuna de tratarle y mucho, bueno, el amor a Tabasco, la tierra, la comida, la gente, la rebasaba. Era sí, verdaderamente importante para ella. No la concebía yo viviendo en otro lado. Yo creo que si hay alguna parafilia que tenga que ver con el amor exacerbado a una tierra, mi mamá tenía esa enfermedad. De hecho, en Puebla
tenía casa de huéspedes. Y en la casa de huéspedes había puros tabasqueños, sobre todo de Macuspana, y entonces se comía, se hablaba, tal. Y me decía, cuando tú empieces a hablar de otra forma te voy a desheredar, pero tengo 52 años viviendo en Puebla, pues no puedo hablar como tabasqueña. Claro. Pero los modismos y todo esto, pues obviamente pues los tengo en las venas. Y cuando la recuerdo, hasta sus groserías se oían bonitas por la forma en que la decía, ¿no? Su corazón estaba en Tabasco, Sí. sin duda, y el amor por la tierra se le notaba, y siempre dio testimonio de eso nuestra querida Gaba. Tenías la anécdota con telereportaje, cuéntanos, Sí, por favor, Marigaby. justamente mira, en la página 254, Vamos a buscarla. en el último renglón, le comenta a mi papá, dice, ayer hubo un accidente automovilístico donde se mató don Pancho González, el señor aquel al que a veces necesitó de tus servicios profesionales. El hijo Loloito, que es otro apodo, era quien manejaba, y en el carro iban también la novia y la suegra. Eso lo supe por las noticias de telereportaje hoy a las 7. Es decir, Sí. si lo supe en telereportaje, es que tiene carta de verdad, ¿no? Claro. Y a las 7 de la mañana, porque era un ritual, yo creo que de los tabasqueños, y sigue siendo, prender la radio y a ver qué dice telereportaje. Y entonces me ocupo en la cita número 120 en decir quién era Jesús Sivilla Zurita. Y dice, en un estado incomunicado y carente de servicios, donde el cielo estrellado y lo accidentado de su geografía fueron partícipes y testigos, nació telereportaje un lunes 22 de septiembre. De todo esto que has procesado, de estas cartas de tus padres, ¿qué descubres de ellos? ¿Te cambia la percepción sobre ellos? Sí, me cambia la percepción de ellos, pero también me la confirma. Me confirma muchas cosas. Este carácter, esta idea de ser perseverante, de ser terco, que también es característica de los tabasqueños, sí, puedo, sin error de generalizar, de cómo la UJAT, por ejemplo, también de alguna manera formaba a esos hombres para la disciplina, porque muchos de los amigos de mis papás llegaron a tener puestos políticos o en la cultura muy importantes. Entonces me hizo ver de mi mamá algo que yo no conocía, que era esa dulzura y esa entrega hacia mi papá, que claro, con el tiempo se convirtió en amistad, complicidad, etcétera, pero pude ver ese lado tan dulce, tan tierno, tan desvalido de mi mamá, que yo no me lo hubiese imaginado. Fíjate. De esa manera, ¿no? Ahora, es importante rescatar los archivos familiares porque pues seguramente en muchas familias hay documentos, cartas valiosísimas, cosas que marcaron historia, que pudieran en un momento dado trabajarse y compartirse. ¿Crees tú que merece la pena este trabajo? Justamente este trabajo es una invitación a todos los que tienen archivos fotográficos, cartas, telegramas de sus tíos, de sus abuelos, que los pueden trabajar muy bien. Es cuestión de transcribirlos, de seguir una técnica, de ser perseverantes en esto. Cualquiera podría hacerlo, cualquiera. Ese es el encanto de las cartas y de estos archivos, que cualquiera puede hacerlo. No necesitas tener un gran grado académico ni ser versado en nada, solamente que tengas la voluntad de hacer que esto, porque es rescatar del olvido todo esto. Y entonces es una invitación a todos a que busquen en sus archivos familiares, que entrevisten a sus abuelos, a sus tíos, porque ahí hay un tesoro que no solamente es un tesoro para la familia, sino yo puedo decir que hasta es un tesoro nacional. Fíjate, yo he insistido mucho en casas y sobre todo aquí en Tabasco, que se come también, rescatar las recetas, que luego se pierden porque no se tuvo pues la idea en su momento de tratar de, a ver, enséñame y la anoto y explícame cómo la haces, ¿no? Hay recetas de postres, de comidas, que son una delicia y que se perdieron porque no se pudieron
poner en papel cuando hubiese sido guardar, tan sencillo, ¿no? hacerlo. Claro, es un poco eso también esto, ¿no? Es parte de la historia, es recuperar la historia familiar, merece la pena. Fíjate que se tiene la idea errónea de la historia patria, es decir, de la historia de los grandes próceres, de la historia que crea revoluciones y tal, pero junto a esta historia hay una historia matria, es una historia que entra por las venas, pero sin derramar la sangre de nadie, que entra a golpe del discurso amoroso, que entra por la microhistoria de las calles, de las casas, del tañir de campanas, del amor filial, de las palabras que se decían unos enamorados a otros. Esa historia matria en la que parece que no pasa nada, pero que en el fondo es la que hace poco a poco las grandes revoluciones de la conciencia, de la ideología. Entonces, hay que rescatar esa historia matria, que es una historia más dulce y más benéfica. Eso es lo que yo considero. Claro, y me parece que quienes te escuchan hoy, Marigaby, y después de que nos compartes estas anécdotas, pues te mueve al final, ¿no? Y quienes conocimos a tus padres vamos a disfrutar de este libro muchísimo, estoy seguro, ¿no? Porque pues los conocíamos, tenemos una opinión de cada uno, los vimos en distintos momentos y vamos a descubrir seguramente muchas cosas que no imaginábamos a cómo te ocurrió a ti. Son las 9:34 a.m. Habló Elba Doris López. Te felicita Marigaby por haber tenido esta excelente madre, dice, a quien admiró y escuchó detenidamente, que es fan de doña Gaba Gutiérrez Lomasto, una señorona ilustre, conocedora de la ortografía, y te desea bendiciones. Muy queridos tus padres, te decía yo, y entiendo que este libro, más allá de lo que contiene, es un homenaje tanto a Agenor como a Gaba. Sí, es lo que quería puntualizar, porque la publicidad dice homenaje a Gaba, y claro, yo puedo entender la trascendencia de ella como periodista, pero también porque fue cronista de la ciudad, porque exacto, estuvo más en medios. Agenor estuvo en otra vertiente, en otro ámbito, sí, claro. Pero la carta, pues las cartas era una correspondencia, sí, ¿no? La escribieron por entre supuesto, los dos. Es un homenaje a los dos, por eso lo decía yo así, a ¿no? los dos, pero sobre todo, fíjate, es un homenaje y quisiera decir esta idea que no es mía, sino de muchos escritores. Como somos conscientes de haber perdido el paraíso, es decir, de aquello que amábamos no es para siempre, que las personas a las que quisimos, tal vez la muerte nos la arrebata, nos queda el consuelo de la esperanza y la memoria. La esperanza de volver a encontrarlos y la memoria para que siempre estén presentes a través de la palabra escrita. Y entonces esto es lo que se hizo, claro, porque ya quedan rescatados del olvido por no sé cuántas generaciones, pero es ese esfuerzo para que de alguna manera, simbólicamente, esas personas que ya no están con nosotros vuelvan a estar. Y ahí el homenaje es a la memoria, y no a la memoria de un solo individuo, sino a la memoria de la humanidad, porque lo que les sucedía a ellos nos ha sucedido a todos, claro, quienes hemos estado enamorados alguna vez. Las 9:36 a.m. ¡Qué delicia! Homenaje a Gaba y a Agenor. Conversatorio del libro Tu amor dibujado en letras. Me llama la atención la portada. ¿Por qué esta portada, María? La portada la hizo mi hija Camila Santiago González. Entonces es una copa como que simboliza y tiene ahí una espuma, ¿no? Que sí, simboliza como la efervescencia del amor, y se está escanciando ese vino, pero vienen letras, tal vez no se alcancen a ver, pero dice vida, porque así es como ellos escribían. De hecho, sí, la tomó decías, de la carta. Te decía vida, yo la que tuve oportunidad de ver, decía cariño, y luego tú nos decías que luego ellos ya se decían vida, ¿no? Vida. Pero mi papá la trataba como madre, hija, hermana, o sea, era su todo, era su ancla para seguir. Yo seguir les allá. Invito a que vayan hoy a Gabo Libros, que está en Plaza Uzuma, a las 7 de la noche, donde tendrá este conversatorio, esta plática, esta presentación de este libro, donde van a poder escuchar mucho más, ¿no? de este trabajo que Marigaby ha realizado, donde participan Miguel Ruiz McDonnell y Jorge Priego Martínez,
además Jorge Priego, muy amigo y cercano de Gaba, la conoció muchísimo y entiendo han de tener todas las anécdotas del mundo, ¿no? De hecho, él hace el prólogo. Bien, es prólogo de Jorge. Es prólogo de Jorge A Priego. quien le enviamos muchos saludos a ambos, a Miguel Ruiz McDonald también. Y bueno, pues hoy deliciosa conversación en Gabolibro, 7 de la noche, en esta presentación, Tu amor dibujado en letras. Marigaby, yo agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos vinieras a platicar de ello, compartirnos un poco más. Muchas gracias. Al contrario, la agradecida soy yo y me faltó entregarte regalo que también forma parte del archivo fotográfico de mis papás. Mira, qué bonito, una fotografía. Ellos eran padrinos de mi hermano Sergio y aquí lo que nos comparte Marigaby es una fotografía de ellos con mi hermano en su primera comunión, ¿no? Aquí ya aparece no sé cuántos años Sergio. Pues muy bien, lo aprecio mucho y la compartiré por supuesto con mi hermano. Marigaby, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Recuerden la cita hoy, Gabolibro, 7 de la noche.